Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Editorial Puskás. Se viene la Navidad, pero no por ello vamos a dejar de hablar de fútbol. Y bueno, pues teníamos que hablar de uno de los equipos más en forma de España, diría el que más en forma del mundo, incluso podemos decir. Y aprovechando pues los colores de Papá Noel, yo creo que lo de hablar del Atlético de Madrid en esta previa del duelo liguero contra el Barça cuadraba bastante, y para ello pues hemos invitado aquí al amigo Gabriel Buendía de Atlético Stats, cuenta recomendable, canal de YouTube también que os dejaremos en la cajita de descripción. ¿Qué tal estamos, Gabriel? Yo creo que con mejores vibras de lo que empezamos 2024, ¿no? Sí, para mí es un placer enorme, Iñaki, tío, que me has traído a una cuenta de los que me gusta a mí, de café para cafeteros, de Sí, baristas, sí. de La Redonda, y nada, con mucha ilusión, sobre todo porque ha ido un crecimiento ascendente de esa dinámica de principio de temporada, que se tenía un poquito de dudas, sobre todo que Mm. era muy ilusionante para el club con la llegada de nombres como Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Conor Gallagher, Robin Lenormand. Se empezó un poquito renqueante, pero ahora parece que el equipo está más formado, más que Sí. plantilla es un equipo y va hacia arriba. Ha sido una temporada o un mercado de verano, podemos decir, yo creo, ilusionante, sobre todo por el cambio de paradigma. Veníamos de varios cursos en los cuales, bueno, se fichaba talento, pero sin tener mucho en cuenta, yo creo, el encaje, las necesidades del equipo. Se fichaba más bien, pues, centrocampistas de buen pie. Al final, Simeone, poco a poco, fue tirando un poco para ahí, un fútbol más asociativo. La última liga que gana el Atlético yo la definiría como un equipo propositivo y que se hacía fuerte a través de la tenencia de la pelota. Pero bueno, había carencias, sobre todo los centrales estaban muy parcheados a lo largo de estas últimas temporadas, y arriba, bueno, pues era Griezmann dependencia y quizá faltaba un poco de recambio generacional. Y bueno, pues sobre todo con el fichaje de Julián Álvarez, que es un fichaje pensado para a medio largo plazo liderar el barco, y el de Robin Lenormand para apuntalar ese eje de la zaga. Yo creo que venimos ya de un mercado de verano mucho más coherente. Le ha costado un poquito entrar al equipo, ¿no? Porque las primeras jornadas parecía que fuera de casa era lo mismo del curso pasado, pero de repente hemos visto que la mejoría ha llegado en estos últimos 2 meses. Sí, yo de hecho lo valoré como un 8. Es cierto que faltaban un poquito, creo que más piezas defensivas, algún jugador con más pie. Se ha visto con la baja de Romil Lenormand que el Atlético de Madrid ha estado con pinzas, ha sujetado bastante con Clement Lenglet, pero Sí. en líneas generales creo que es un fichaje bastante mercado, interesante, y sobre todo por eso que es que lo de Julián es un talento generacional. Es cierto que el Atlético de Madrid, yo con el tiempo me lo he ido analizando con más pos y con más calma. Últimamente los 9 que está fichando el Atlético de Madrid están, por así decirlo, en lo caso de su carrera: David Villa, Luis Suárez. Estamos fichando, y ha fichado el Atlético de Madrid a un jugador que tiene un presente muy bueno y que un futuro más prometedor, y sobre todo que es diferencial el día D y a la hora H. Entonces, el Sí. partido contra el Barça, Iñaki, pues para él es de los que le gusta jugar y de donde se crece. Ahora iremos un poquito a analizar jugadores, momentos de forma, duplas ganadoras incluso, que yo creo que es un Atlético de Madrid que va muy por parejas, pero por darle un poco más de contexto general, yo creo que podemos decir ya que esta temporada Diego Pablo Simeone ha encontrado su once tipo, ¿no? Con ese 4-4-2, dejando atrás el sistema de 3 centrales y carrileros, que era flexible a lo largo de los partidos. Muchas veces también lo iba cambiando, a veces incluso defendía con 5 y luego era simétrico. Ahora mismo estamos viendo un Atlético de Madrid también con ese tipo de ajustes, pero más con una base 4-4-2, y que el 11 se puede recitar de memoria. Aunque eso sí, yo diría que en el momento que precisamente Robin Lenormand vuelva a estar en óptimas condiciones, sentará a Clement Lenglet. Y por otro lado, quizá el Gallagher Samulino sea la posición que más baile. A mí es la que me parece que está menos clara del 11. El resto, salvo que me digas lo contrario, es lo que hemos visto estos últimos partidos, ¿no? Punto por punto estoy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que siempre que Simeone ha tenido una temporada más regular ha sido porque ha estado un 11 más definido. Le ha costado mucho, y sí que es verdad que pese al mercado ha habido apariciones nuevas, que esto es lo bonito del fútbol, que ha ido
gente que a lo mejor no contaba o que estaba muy en el ostracismo ha aparecido y tiene un rol muy importante, como es el de Javi Galán, que yo creo que es fundamental para esa Sí. vuelta a la defensa de 4, que pueda aparecer muy bien por dentro, muy bien por fuera, esa alternancia, como tú has Ujú. dicho, que en el lado izquierdo sí que es verdad que no se sabe si Lino, si Gallagher, esa es la única posición un poquito ahí que falta por definir, y luego la aparición y irrupción de Giuliano Simeone, que es una bomba, y sobre todo con la recuperación de Marco Llorente, pues ese flanco derecho está bien apuntalado, aunque ahora mismo también Nahuel Ujú. Molina ha vuelto de recuperación, el otro día contra el Getafe dio una asistencia muy grata, y sí que es verdad que antes de la lesión, en ese parón con Argentina, tuvo muy buenas sensaciones y se consolidó bastante bien, incluso muchas veces jugando con tres y siendo el central por la derecha. Entonces creo que tener esa tenencia, ese 11, le está veniendo bastante bien y sobre todo por esa profundidad de plantilla, porque el Ujú. Atlético de Madrid es el equipo que más goles marca desde el banquillo de las 5 grandes ligas, por Sí. delante del Lazio y del Bayern de Múnich con 10 tantos, y eso le viene bien, porque al fin y al cabo, tener un 11 muy reconocible te aporta una estabilidad para afrontar muchos partidos que consigues ganar por inercia, pero cuando se te atragantan, tienes balas en la Real Cámara que es que son totalmente letales. Ángel Correa, Alexander Sorloth, Coque en este rol que le ha apartado un poquito de esa Sí. titularidad totalmente referencial estos últimos años, incluso Sí. como tú has dicho, esa dualidad de Gallagher-Lino que te pueden aportar cosas diferentes. De hecho, hay varios partidos en los que el Atlético de Madrid, si vemos el vaso medio vacío, ha empezado mal, ha empezado perdiendo, primeras partes o incluso partes del segundo periodo también lentas y espesas, pero al final, sobre todo el partido contra el Sevilla me parece paradigmático, es capaz de embotellar a un rival, de hacer que pierda su idiosincrasia y que pasen muchas cosas en los partidos con esos cambios que mencionabas. A mí Correa directamente me parece desde hace años el mejor revulsivo del mundo. Tiene además impacto en el marcador, en espacios reducidos también te marca las diferencias. Se habla poco porque estamos acostumbrados a valorar mucho los 11, yo creo, y poco los revulsivos. Decía Zidane, me piden muchos jugadores ser titulares y yo les digo, al final sois más importantes los que termináis el partido que los que lo empezáis. Pues en el Atlético de Madrid esto puede que pase un poco, también con el rol del propio Coque. Bueno, yo creo que en este Atlético de Madrid, además, hemos visto partidos como el del PSG, por ejemplo, que por momentos se monta una línea de 6. El último que juega el Atlético en Champions es contra el Slovan Bratislava. Los primeros 10 minutos yo veo también secuencias línea de 6 con los dos volantes de banda replegando mucho, y me recordó un poco a la vieja guardia de Simeone del Atlético, cuando había menos talento, pero más trabajo, más intensidad, más recorrido de ciertos futbolistas. Y bueno, pues Giuliano quizás sea también uno de los nombres que, más allá de ser el hijo del Cholo, mejor ejemplifica este cambio. Sí, totalmente. Si es que Simeone ha hecho mucho hincapié en esa diferencia entre cantidad y calidad de los minutos, y ahí Ángel Correa apuntala ese y lo lleva por bandera ese logo. Al fin y al cabo, esas frases son muy importantes para Diego Pablo Simeone, y creo que ahora mismo, Iñaki, en el fútbol de hoy en día es muy importante. Además, Simeone con esto de los 5 cambios los utiliza mucho para cambiar el dirimir de los partidos, y creo que tener esa estabilidad que te da el 11 es muy importante, porque al fin y al cabo tienes un asentamiento, tienes unos automatismos bastante creados, pero el Atlético de Madrid en esta última racha, después de perder ese partido contra el Real Betis, es más impredecible en esos 15 últimos minutos, que hace que al equipo al que se enfrenta le pegue una sorpresa totalmente, sea muy sorpresivo, porque te puede atacar con Alexander Sorloth con centros laterales, Sí. te puede atacar con Correa girándose entre líneas, como bien dices tú, que es muy eléctrico, y eso también es muy importante de inculcar a los jugadores, porque al fin y al cabo creo que todos los jugadores desean ser el titular, el que más balones tenga, el que más dispare, el que más acapare el balón, pero es muy difícil decirle a un jugador, oye, mira, tú vas a tener tu momento, vas a tener tus 15 minutos, vas a tener tus 20 minutos, pero es que esos 15, 20 minutos pueden ser diferenciales, nos pueden ayudar a ganar partidos y, ¿por qué no, campeonatos? De hecho, un datito que te tiro es que el Atlético de Madrid en la Liga es el Sí, equipo que más goles marca entre el 76 y el 90, con 13 goles. sí, sí. Hace mucho. En cambio, el Fútbol Club Barcelona, en contraposición para de cara a este partido, es el periodo donde más goles encaja. Es el equipo que más goles encaja en la Liga en este periodo, entre el 70 y el 90, con 6 goles. Y eso hace mucho que creo que ahora mismo, en un fútbol en el que se juega mucho más, hay mucho más tiempo, en el que hay muchas más competiciones, creo que no es como antes, que tener 13, 14 jugadores es muy importante. Es más interesante ahora tener 15, 16, sobre todo metidos en dinámica, que sabes que cuando van a entrar al partido
o te lo resuelven o te van a dar muchas cosas positivas. Y creo que eso es ahora mismo un argumento muy de peso en el Atlético de Madrid, pese a la base sólida que tiene ya en el inicio con esos automatismos creados que viene de estos últimos partidos y estas últimas victorias. Automatismos en los que creo que hay nombres y apellidos bastante responsables, alguno de la vieja guardia, como Antoine Griezmann sobre todo, que bueno, dijeron en su momento, Griezmann va a ser como Coque, poco a poco va a ir perdiendo importancia, se va a ir cayendo el 11. Por el momento le estamos viendo quizá con algo más de minutos dosificados, pero la importancia de Griezmann a mí me sigue pareciendo capital. Creo que el equipo sigue siendo suyo, pero sí que hay, Gabriel, jugadores que han ido muy para adelante y en ese sentido, bueno, vosotros habéis inventado en Atlético Stats el término este del asadito mecánico, que escuché una entrevista el otro día a Rodrigo de Paul y a Giuliano Simeone que le tiraban esto, decían que ya lo habían escuchado incluso, y a mí me parece que ellos dos precisamente son los que a principio de temporada sabíamos que estaban llamados a ser importantes, nos dejaron un poquito fríos, pero cada uno en su rol, uno más desde el doble pivote, pero con recorrido, como le gusta al motorcito del albiceleste para descolgarse, con Barrios un poco más anclado a la base, y por otro lado luego viendo ese Julián Álvarez enganchando, una especie de doble falso 9 quizá con Griezmann, que no hay una referencia, sino que los dos van rotando roles y posiciones. Me parece que ha encajado a la perfección esta idea del Cholo. Sí, es que lo del asadito vegánico, desde Atlético Stad decimos que De Paul es el líder, las brasas, ¿no? El fuego, que se hacen bien los chuletones, la entraña, porque es que estamos viendo esa versión de Rodrigo De Paul, cancherita, de Argentina, en el que llega al campo rival y sobre todo que tiene algo que nos hemos estado dando cuenta, que habla la estadística avanzada, que son los true balls, que son envíos filtrados que traspasan una línea defensiva hacia un desmarque en profundidad, para que más o menos la gente ataña al término, es como el triángulo de toda la vida del FIFA, vaya. Y Rodrigo Paul es el líder de esos balones y destaca bastante porque está por delante de jugadores como Lamine Yamal, Florian Wirtz, Joshua Kimmich, que son posadores muy buenos. Y creo que esa versión de Rodrigo de Paul está dando mucho al Atlético de Madrid a jugadores que al espacio pues, se relamen los labios, como pueden ser, como tú has dicho, el propio Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Julián Álvarez, Antoine Griezmann. Entonces, pues creo que esta versión de Paul está ayudando muchísimo al equipo, sobre todo gracias a que Simeone está dando un voto de confianza muy grande, como tú has dicho, a Pablo Barrios anclado en esa posición de 5. Sí, menos responsabilidad para De Paul en la base, pero sí más peso a la hora de centrar desde el piquito del área, que creo que es uno de los golpeos diferenciales del ex de Udinese, de meter filtradas, balones verticales. Barrios también me parece un futbolista de naturaleza vertical, pero quizá un poco más organizado, y fíjate que es más joven, tiene una trayectoria mucho menos contrastada, pero me parece un poco más, que tiene un poquito más de pozo, mientras que De Paul es para lo bueno y para lo malo el agitador de partidos, el que te los desequilibra para bien o para mal, y bueno, pues al final bien compensado con tanto movimiento profundo por las bandas, evidentemente. Los laterales también tienen esa capacidad para por dentro de repente tirarte un desmarque imprevisible o de abrirse a banda y hacerte una puerta atrás de estas que conocemos, se llaman así en baloncesto sobre todo. Bueno, creo que casa bastante bien el estilo de estos pasadores con los futbolistas que rompen de fuera hacia adentro o con los que te estiran arriba al equipo, que esos son más bien los revulsivos. Un Sorloth carga bien el área, pero también creo que es un futbolista que puede marcar diferencias al espacio. Correa también le gusta el balón al pie, pero al espacio de vez en cuando te tira algún desmarque. Griezmann y Julián, eso sí, yo los veo los dos más parecidos en el sentido de que prefieren un balón entre líneas para ellos lanzar al compañero, o si es un repliegue más medio bajo en el Atlético de Madrid, a partir de que el balón pasa por ellos, agilizar un poco la transición, que ser ellos precisamente los que vayan al choque, al espacio, al duelo, pese a que en teoría sean las referencias. Yo creo que son falsas referencias. Sí, sobre todo últimamente estamos viendo que se alternan mucho, si no es Griezmann es Julián, y creo que ambos necesitan ver mucho el fútbol de cara. Ahora mismo por la edad Antoine Griezmann no puede hacer esas cabalgadas que hacía a lo mejor de recibir en el centro del campo y dividir defensas hasta el área contraria, pero sí que Julián lo estamos viendo en partidos contra el Loban, como comentabas, contra el Real Valladolid. Tiene esa potencia, esa capacidad titánica de repetir esfuerzos, sea el minuto 15 o sea el minuto 85, de poder recorrer tantos metros y dividir con balón, que creo que eso es una virtud bastante importante y que Julián con el tiempo se ha dado cuenta
que con Simeone es muy necesaria esa virtud, porque al fin y al cabo en muchos partidos en los que el Atleti se siente dominado, como has hablado tú, contra el PSG, posiblemente contra el Fútbol Club Barcelona también, Julián va a tener que recorrer esos metros y es un reto que él puede aceptar porque tiene las piernas y tiene la capacidad. Sí, sí. En Argentina, de hecho, ya tiene también este rol. ¿No? En el Mundial, ¿no? Esa Mm. cabalgada que se pega en semifinales, dividiendo, espectacular. Ese rol que tiene Julián pues es muy, muy interesante y que puede aportar muchísimo, obviamente. Sí, sí. Repetidor de esfuerzos en el sentido de que tiene el sacrificio para muchas veces cerrar en la izquierda. Scaloni, aprovechando el buen momento de Lautaro, ha situado el punta del Inter como 9. Y Justo. Julián tiene cierta libertad con balón a la hora de atacar, pero luego para defender trabaja mucho en el sector izquierdo, que es algo que comparte con el esquema y la idea de Simeone. Y yo además creo que es un futbolista Julián Álvarez, que ha hecho su carrera, no sé si al revés, no me gusta decir al revés, pero sí que llegó a Europa de la mano de un mega gigante como era el Manchester City, vio que el futbolista número 12, el rol de futbolista número 12 estaba bien, pero su cuerpo le pedía un pasito más. Y ahí hemos visto que en el Atlético de Madrid, ahora ya yo creo que en cuanto a estatus está por encima, y a medio plazo esto me da que pensar que va a ser el líder de este equipo. Y eso es el tipo de fichaje que yo echaba de menos en el Atlético de Madrid. No se puede decir que sea una promesa, pero sí un futbolista que lo lógico es pensar que vaya más y que no es uno de estos que, como tú decías, los Villa, los Diego Costa en su segunda versión, pues bueno, ya llegan para aportar, pero en un rol concreto y más cortoplacista. Sí, yo creo que Julián al fin y al cabo ha sido como un fichaje, por así decirlo, a mí tampoco me gusta decirlo, como estrella. No es que haya hecho su carrera al revés, creo que al fin y al cabo estamos muy acostumbrados últimamente que a los jugadores que se pescan desde Sudamérica o que aparecen en ligas más pequeñas de Europa se les lance al primer estrellato, sean los líderes, las estrellas, como por ejemplo pues el caso ya de Joao Félix, que le ha quedado muy grande ese rol de líder, tanto en Atlético de Madrid como en el Chelsea, y creo que Julián ha visto que como jugador número 12 se le queda muy corto. Ahora mismo Iñaki en el Atlético de Madrid lleva 23 remates a puerta y 12 goles, siendo titular. O sea, creo que es un jugador muy letal, que es capaz de asumir esa capacidad de liderazgo y sobre todo porque al fin y al cabo en los equipos que ha estado han sido equipos muy potentes, con líderes muy marcados. Al fin y al cabo en el Manchester City pues estaba Rodri, estaba Haaland, estaba Kevin De Bruyne, en la selección estaba Lionel Messi. Es algo muy complicado, ¿no? También de asumir y decir al cabo, joder, soy muy bueno, pero es que aquí al lado tengo a dos tíos que son las verdaderas estrellas y los que marcan las diferencias. Voy a intentar yo un proyecto en Europa que aspira a todo para intentar liderarlo, y al fin y al cabo está ahí. Creo que esta transición junto con Antoine Griezmann, que al fin y al cabo sigue derrochando muchísimo fútbol, pero ya no es el que a lo mejor hace 2-3 añitos que podía marcar más las diferencias, le podían más las piernas, pero Julián pues al fin y al cabo creo que es clave sobre todo en esta liga, aunque últimamente sí que es verdad que viene un poquito creo que acusado de esfuerzos, de a lo mejor partidos que se atragantaban ahí al Atlético de Madrid, contra el Vic, contra el Cacereño, que ha tenido que salir a solventarlos y viene un poquito atosigado de esfuerzos, por eso brilla Antoine Griezmann, pero creo que Julián está liderado a brillar en las grandes noches y sobre todo creo que para lo que vino, para el día de Alaurache, que es el que aparece y que resuelve el partido. Sí, sí, máximo goleador, de hecho, del Atlético de Madrid este curso, si no me corriges, sin ser Correcto. tampoco un punta al uso, sin ser el futbolista que más minutos ha jugado, aunque sí de los que más minutos tienen. Y bueno, pues mencionabas tú la importancia de esos líderes en temporadas anteriores. Hay dos que tienen nombres y apellidos, Jorge Resurrección, más conocido como Coque, y Antoine Griezmann, que estos dos, al igual que Diego Pablo Simeone, que era no vestido de corto, pero sí el gran líder de este barco, el capitán del barco. Yo creo que estos tres, alguno parece que va a caer de cara a la próxima temporada, ¿no? ¿Tú crees que va a ser el final de uno, de dos, de los tres? ¿Cuánto se deben preocupar los atléticos en este sentido? A ver, yo al fin y al cabo creo que Simeone, por lo que está dando a entender, sigue habiendo un proyecto, creo que sigue creyendo en él y creo que no es el que se va a ir. También se está hablando y se está sondeando últimamente que Griezmann quiere marcharse hacia la MLS, que tiene ofertas bastante interesantes. Sabemos que también a Griezmann le gusta el deporte estadounidense, NBA, NFL. Un Entonces, poquito show creo que también. también, claro, le gusta un poquito el show, entonces creo que por ahí puede ir tirando
los tiros, porque al fin y al cabo creo que Coque, después de este cambio, ha entendido bien su rol. Al fin y al cabo creo que esa posición de 5 a él nunca le ha beneficiado, se ha sacrificado porque para él el Atlético de Madrid lo es todo y no llegaba a través de su pase, siempre que él dirigía la orquesta, por así decirlo, al fin y al cabo el equipo se tenía que juntar muy dentro, tener referencias cortas a las que él pueda pasar, organizar mucho sacrificio y creo que ya no le daba el físico, entonces por eso ha tenido un poquito más un rol diferente. Al fin y al cabo, tener también a Coque en el banquillo significa mucho, Iñaki. Tener a un No, jugador claro. que te organiza el equipo, que te estabiliza. Por ejemplo, el partido contra el Getafe se volvió un poquito así loco, apareció Coque, Sí, le dio un poquito de sentido y total. pudimos ver a De Paul más lanzando, tirando más de Márquez, Ángel Correa, Alexander Sorloth, y eso también es beneficioso y sobre todo porque él también tienes que entender como futbolista, que creo que es muy inteligente, dónde estás en tu carrera, qué puedes hacer, qué puedes aportar y a lo mejor A veces menos es más. 20, efectivamente, a lo mejor 20-25 minutos de Coque son mejores que 45, que 60, que 75. Entonces, creo que ese rol ayuda muchísimo a la plantilla porque tener un jugador con el pie de Coque es fundamental, pero que no creo que se pueda alargar mucho en el tiempo, pero por ley de vida, ¿no? Al fin y al cabo, no Sí. se puede estar jugando al fútbol eternamente y sobre todo que los mediocampistas son los que más la acusan porque son los que más kilómetros echan a sus piernas normalmente. Yo creo que el que también lo acusa es precisamente Diego Pablo Simeone. Para hacernos a la idea, he preparado aquí algún que otro dato, Gabriel. Cuando Simeone, bueno, lo primero, este fin de semana se van a cumplir 13 años de su llegada en las principales ligas europeas. No hay banquillos que hayan tenido tanto al mismo inquilino. En el Heidenheim quizás se dé un caso especial. Yo diría que a Sí, bote pronto es el único que tiene una carrera más extensa en las 5 ligas más mediáticas, más de 700 partidos, hito que cumplió el último mes de noviembre. Y me parece curioso que entre 1999 y 2011 el Atlético cambiase hasta en 17 ocasiones de entrenador y desde entonces, más o menos mismo periodo de tiempo, 12, 13 años, no ha cambiado nunca. Y eso se explica también, pues bueno, con que fue un Simeone que llegó con el equipo noveno en 2011, 22 puntos de 51 posibles y terminó quinto, a punto de meterse en Champions, a 2 de aquel icónico Málaga de Manuel Pellegrini. Los 24 primeros derbis del siglo no había sido capaz de ganar al Real Madrid y de repente nos encontramos con que una de las pocas finales que le recordamos al equipo blanco perdidas en su estadio, además, fue a manos del Atlético con aquel cabezazo de Joao Miranda, el la Mirandazo. única final europea que ha perdido el Real Madrid ha sido contra el Atlético de Madrid en Sí, Supercopa, no sé en si te una acuerdas. Supercopa, sí, en Estonia, perfectamente me acuerdo. Y además, bueno, pues en Europa gana esa Supercopa, gana la Europa League contra el Olympique Marsella, la final, si no me falla la Sí, memoria. Y en Champions, pues cae solo 2 veces en fase de grupos, que son las mismas finales que ha jugado. O sea, el palmarés es absolutamente inigualable. Yo creo que él, por esto, va a decidir cuándo es el momento de dar un paso al lado y nadie le tenga que decir hasta aquí hemos llegado, Cholo, pero no sé si esta temporada es la última o no. A mí me daba sensación de que podía serlo por las vibras del principio de curso, pero ahora parece que estamos viendo un Cholo con nuevas ideas, revitalizado e incluso emocionarse hablando de lo que siente, de la comunión con la grada. Lo vimos recientemente también en unas declaraciones post partido. sí, en la entrevista a Telemundo lo dice. Al fin y al cabo, él cuando llegó aquí se sintió muy arropado, tanto con su etapa de jugador como en su etapa de entrenador, y creo que se ha ganado el poder a decidir. Como decías tú, yo también al principio creo que este año venían mis dudas. Al fin y al cabo, el fútbol evoluciona mucho. Simeone es un entrenador muy metódico que cuando tiene algo no sale de ello, y creo que ahora el fútbol actual requiere mucha cintura, requiere mucha vuelta de tuerca, requiere que a lo mejor un lateral te dé un rol de interior, te dé un interior un rol de extremo. Creo que esas cosas Simeone no las termina de percibir, sigue compitiendo desde más un esquema más estricto, más cerrado, más esas líneas bien marcadas, aunque, como tú dices, hay puntualizaciones en los que se le ve que a lo mejor hay un cambio de Juliano bajando a la línea defensiva, de Julián cayendo a la izquierda, pero no es algo que acostumbra como pueden ser otros entrenadores. Yo, por eso, cuando vi este inicio de temporada, que era un poquito así que no se sabía por dónde iban las cosas, daba muchos bandazos con la alineación, podría parecer que sí, pero sí que es cierto que se ha encontrado con una estructura bastante sólida, ha conseguido tener cintura para no solo tener un once reconocible, tener
a 16, 17 jugadores en dinámica y que van a aportarte y te van a dar resultados. Y todavía sigue pensando, pese al recorrido, como tú has dicho, tan extenso en Europa, que se puede hacer algo más, que se puede aspirar a algo más y que se pueden conseguir títulos. Y esa hambre creo que es principalmente la gasolina por la que Diego Pablo Simeone sigue. Al fin y al cabo, estas 11 victorias es la segunda más larga del club. La primera fue en 2012 con él también, de agosto a octubre, con 13 victorias. Entonces creo que si la gasolina sigue, el coche sigue andando. Sí, sí. Gasolina que, bueno, vimos que la temporada pasada en casa también tenía números históricos, pero fuera, no como visitante, no era capaz de dictaminar a qué quería que se jugasen los partidos, no controlarlo tanto. Y bueno, pues al final yo creo que en ese sentido sí que hemos visto un cambio. Una última para cerrar, aquí en la previa ya del partido contra el FC Barcelona. Lo primero, en ese partido, ¿te parece que el Atlético por momento de forma le tenemos que considerar favorito? Y lo segundo ya, mirando un poco más la temporada en global a largo plazo, ¿el Atlético sigue siendo el tercero en discordia que tiene que depender de que Real Madrid y Barça pinchen mucho? ¿O nos le creemos ya como un caballo ganador de mirarle a los ojos de tú a tú y no jugar tanto partidos de mínimos como los que vimos, por ejemplo, la temporada pasada, sino, bueno, pues aprovechar este momento de forma para de verdad ir a por todo? Hombre, ahora mismo creo que la respuesta es sencilla. Al fin y al cabo tiene que ir a por todas, sobre todo en un partido crucial. Al fin y al cabo creo que nadie se esperaba que el Leganés hiciese ese partido tan increíble que planteó Borja Jiménez y rascase puntos de Montjuïc. Las Palmas también, los Siempre dos últimos del Barça en casa, los ha perdido justo contra equipos. contra equipos que aparentemente juegan otra liga diferente a la del Fútbol Sí, Club sí. Barcelona y viene una dinámica negativa, el Atlético viene una dinámica positiva. No hay que subirse tampoco a la parra porque al fin y al cabo siempre que tienes una racha positiva parece ser que no va a acabar nunca y al fin y al cabo termina acabando y el Fútbol Club Sí. Barcelona es un equipo increíble con jugadores totalmente diferenciales y que te pueden cambiar los ritmos de los partidos. Creo que para mí aspirante siempre, claro Favorito favorito nunca. nunca. Favorito nunca parece un discurso que es extendido por Diego Pablo Sí, muy Simeone o por lo Atlético que de sea, Madrid. pero yo lo que este año, pese al proyecto, lo que se manda es que hasta el último día estés ahí, que no sea por ti, que por ti no dependa, que no hayas puesto todo de tu parte para ganar. Es decir, si tú vas a Montjuïc tienes que ganar y si ganas vas a depender de ti mismo y todo lo que dependa de ti va a ser muchísimo mejor que dependa de otros. Obviamente el FC Barcelona y el Real Madrid son dos instituciones que no acostumbran a perder. Lo raro es lo que le ha pasado al FC Barcelona últimamente, lo raro es lo que le pasa al Real Madrid cada vez que visita Vallecas, que se le atraganta. Entonces creo que ahí es cuando el Atlético de Madrid tiene que estar, o sea, todo lo que dependa de él tiene que hacerlo y creo que tiene una posibilidad muy buena allí en Montjuïc de demostrarlo, sobre todo creo que es trascendental esa baja de Lamine Yamal y que puede atacar los espacios, que últimamente estamos viendo que el Barça flaquea cuando en ese intervalo entre Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez Valde, ahí es donde pueden atacar los Llorente, los Juliano, Julián Álvarez y con un lanzador como Rodrigo de Paul, pues creo que ahí puede estar la clave, aunque sí que es cierto que para mí lo que me preocupa mucho también en el Atlético de Madrid, que es el salto de los centrales, como tú has dicho, contra el Sevilla vimos que cuando saltaba el Engleto Jiménez, cuando le movía un poquito Isa Romero, ahí perdían ese fuelle y ahí Dani Olmo es un tío que se labra muy bien ese trabajo y sobre todo que destaca mucho en esos movimientos. Yo creo que eso es otra de las claves, que el Atlético llega crecido, pero tiene que saber de sus limitaciones, sacando la pelota, tiene ejemplos. El partido contra el Betis, por ejemplo, me parece sangrante, el daño que le hace el cuadro de Pellegrini desde la presión, y tiene que saber también que el Atlético, si se mete mucho tiempo atrás, no tiene los jugadores de antaño, los Godín Miranda sobre todo, para resistir en el área. No tiene tampoco las piernas de Antoine Griezmann para amenazar tanto al espacio. O sea, yo creo que tiene que jugar partidos de mínimos, pero ni siendo muy extremista de meterse atrás, ni buscando. Bloque medio. Yo creo que al Claro, fin y al cabo exacto. lo que mejor le sienta al Atleti es el bloque medio en el que Sí. cuando el rival ya entra en tu campo sienta que van las piernas abajo, que te sientes incómodo y desde ahí tener metros hacia adelante con los que trabajar, también metros hacia atrás en los que tú puedes corregir y creo que de ahí el Atlético de Madrid es donde tiene que destacar. Al fin y al cabo luego vimos que contra el Getafe un bloque bajo al Atleti también se le atraganta mucho Sí. porque son equipo que teniendo a Rodrigo de Paul y a Antoine Griezmann y a Julián Álvarez
son equipos muy herméticos también en la liga los que tenemos y los que le cuesta muchísimo meter mano a los grandes, pero siempre que tú tienes una distancia por delante y por detrás, creo que el Atlético de Madrid tiene esa ventaja. Exacto. Cuando venga Robin Lenormand, creo que ese factor de corrector se solventa un poco porque creo que Robin cada vez que salta o es robo o es falta. Entonces, creo que difiere mucho y sobre todo porque también corrija la espalda bastante bien. Entonces, creo que ese no es un partido, no creo que tiene que ofrecer, como dices tú, esos mínimos, creo que tiene que ofrecer más esos términos medios en los que Sí. el rival se sienta incómodo y tú te sientas lo más cómodo posible, porque acularse y defender ahora mismo el Atlético contra la Real Sociedad, le vimos, no se termina de sentir cómodo y te termina avasalando jugadores que tienen buen disparo desde lejos, buenos centradores, buenos extremos que encaran el 1 versus 1. Entonces, creo que ahí también es esa zona de confort, digamos, del Atlético de Madrid, ahora que no nos oye nadie y no pueden aspectos tácticos rulárselos a Hansi Flick ni nadie. Veremos, yo creo que preparación para este partido tendrá. Van varias temporadas en las cuales le cuesta competir contra el Fútbol Club Barcelona y yo creo que este es un año proclive, además por momento de forma, para terminar de dar ese mordisquito. Así que, bueno, teníamos que dedicarle este ratito al Atlético de Madrid aprovechando todo esto y ha sido un placer tener por aquí a Gabriel Buendía. Te mando un abrazo, te doy las gracias y te emplazo a que hablemos pronto si las cosas siguen bien, ¿vale? Ojalá que sí, gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la comunidad. Y para todos vosotros, ya sabéis, como digo siempre, queremos que nos dejéis vuestros comentarios aquí en la cajita de abajo, que debatamos entre todos y así enriquezamos más el rebate entre todos aquí en el canal de Editorial Puskás.